Bienvenidos. Seguimos con los vídeos dedicados a los cuadriláteros. En este caso vamos a hablar de los trapecios. Bueno, ya el trapecio ya no es un paralelogramo, es decir, ya no tiene sus lados opuestos paralelos e iguales, sino que ahora el trapecio únicamente tiene dos lados opuestos que son paralelos. No hay un único tipo de trapecio, todos tienen esa característica, pero podemos encontrar o distinguir tres tipos de trapecios. El primero es este, el trapecio rectángulo, que se caracteriza porque tiene dos ángulos rectos. ¿Vale? Tiene, como todos los trapecios, dos lados que son paralelos y además a esos lados siempre se les denomina base, la base mayor y la base menor. Como veis, sus diagonales son distintas, no se cortan en el punto medio, no tienen por qué ser perpendiculares, quitando que los ángulos, estos dos son rectos, no hay ninguna coincidencia más. Y luego otro dato es que la distancia que hay entre las bases se denomina altura del trapecio. Bien, tenemos un trapecio que es muy peculiar, que es el trapecio isósceles. El trapecio isósceles tiene los ángulos adyacentes con la base, ¿vale? Este y este son iguales, y con la base menor, este y este también son iguales. Su altura, ¿vale? Si la colocamos justo en los puntos medios, pues nos divide al trapecio en dos partes iguales, es decir, este lado y este lado son simétricos, por lo tanto son iguales. Las diagonales exactamente igual, son simétricas y también son iguales. ¿Vale? Un tanto especial el trapecio isósceles por esa característica, pero sigue teniendo eso, dos bases, la mayor y la menor, paralelas. Y tenemos el trapecio en general, que no tiene ninguna de estas coincidencias con los ángulos, sería el trapecio escaleno. ¿Vale? Dentro de los trapecios, eh, en general, los trapecios escalenos, podemos ver un par de cuestiones. Y es, si sumamos las bases, ¿vale? Si cogemos esta base de aquí y la llevamos aquí a continuación, veis, se nos forma este triángulo que está formado por la suma de las bases, una diagonal y la otra diagonal, porque veis que este lado es paralelo a la otra diagonal. ¿Vale? Así que si conocemos como dato la suma de las bases, podemos dibujar este triángulo y a partir de ahí construir el trapecio completo. Y si en vez de llevar la base superior, la base pequeña, hacia acá, la llevamos hacia acá, este segmento de aquí será la diferencia de las bases. Y fijaros que se forma este otro triángulo en el que tenemos que esto es la diferencia de las bases, esto es un lado y esto es el otro lado, porque esto es paralelo a eso. Bueno, estas propiedades las utilizaremos para dibujar trapecios conociendo suma y diferencia de las bases, que son dos casos muy habituales. Bien, vamos a ver las cuatro formas de construir un trapecio con esos datos que os he dicho, suma y diferencia de bases, con otros diferentes. Eh, el primero que vamos a ver, no os he dicho que para construir trapecios ya necesitamos cuatro datos. ¿Vale? En este caso me dan las bases, la distancia que hay entre las bases y uno de los lados. Bueno, ¿veis? Aquí tenéis situado lo que me dan, base, lado y altura. Como me dan la altura, voy a dejar esta base situada en su sitio, hago una paralela a la distancia de la altura y desde el vértice A me voy a llevar este lado. ¿Vale? Me llevo ese lado y veis que corto a la paralela en dos puntos. Eso significa que el vértice D, puede estar en dos posiciones diferentes, es decir, hay dos soluciones para este caso. Lo siguiente que haré es desde D llevarme la base menor, ¿vale? Que era otro dato. Obtengo C y con eso tengo todo el trapecio. Lo mismo haré desde D', es decir, me llevo la base superior aquí y obtengo la segunda solución. Como veis, son dos soluciones distintas. En este caso sí que hay obligatoriamente que calcular las dos.
Bueno, la siguiente forma de dibujar un trapecio es que me den las dos bases y dos ángulos, ¿vale? En este caso me dice que son el ángulo alfa es el que se forma en A, el ángulo beta es el que se forma en B, ¿vale? Serían este y ese. Bueno, para hacerlo lo primero que tengo que hacer es llevarme la diferencia o calcular la diferencia de las bases, es decir, coger esta base y restarla aquí. Con eso obtenemos este triángulo, que ya lo comenté en las propiedades de los trapecios, y en ese triángulo fijaros que este lado y este son paralelos, es decir, el ángulo que se forma aquí es el mismo que se forma aquí. Bueno, pues vamos a construir primero este triángulo. Para eso tengo que hallar la diferencia de las bases, es decir, coger esta base y restarla aquí. Eso he hecho, cogerme la base, ¿vale? Y llevarme un arco que mide la base, obtenido este punto E, con lo cual ya tengo la diferencia de las bases. Ahora tengo que copiar los ángulos. Recordar que para copiar los ángulos hay que trazar arcos con un radio R cualquiera en todos los sitios, en los 4 vértices, cojo la distancia 1, 2 y me la llevo aquí, 1, 2. Al unir E con el punto 2 ya tengo este lado y aquí cojo la distancia con el compás 3, 4, me lo llevo aquí 3, 4 y al unir P con 4 tengo ese y ya tengo el vértice C de mi trapecio. ¿Qué tendré que hacer ahora? Llevarme aquí en paralelo la base inferior y tendré el trapecio completo. ¿Vale? Bueno, vamos a ver otras dos formas de construir un trapecio. En la primera me dan las dos bases y las dos diagonales. Lo que me están dando, veis, es esta base, la diagonal y la diagonal. Pero lo que voy a hacer es sumar las bases. Es decir, cojo esta base de aquí y la llevo aquí a continuación. Y se forma este triángulo. Esto es la suma de las bases, esto es una diagonal y veis que esto es paralelo a eso, así que esto es la otra diagonal. Vamos a construirnos este triángulo lo primero. Para eso he cogido desde B y me he trasladado la base menor, con lo cual todo esto es la suma de las dos bases. ¿Vale? Ahora pincho en A y con radio una diagonal trazo un arco, pincho en E y con radio la otra diagonal trazo otro arco y ya tengo el vértice C. Lo siguiente es, desde C tengo que llevarme lo que mide la base menor aquí en una paralela a la otra base y ya tendré mi trapecio completo. Siguiente caso, me dan las dos bases, esta base, este lado y este lado. Me voy a construir el triángulo este que tiene esto la diferencia de las bases, esto es un lado y esto, como es paralelo a eso, esto es el otro lado. ¿Vale? Lo único que tengo que hacer es coger la base superior y restarla aquí. ¿Vale? Entonces, desde A con radio la base superior he obtenido este punto E y esto es la diferencia entre las dos bases. Ahora tengo que hacer desde E un arco con la medida de uno de los lados, desde B otro arco con la medida de otro de los lados y obtengo el punto C. Ahora lo único que hay que hacer es llevarme aquí en paralelo a la base mayor lo que mida la base menor B y ya tendré mi trapecio terminado. Bueno, hemos visto 4 formas de construir un trapecio, 4 de las formas más típicas de construir un trapecio, aunque hay más, pero suelen ser bastante sencillas de obtener y hemos aplicado estas dos propiedades fundamentales de esos casos que tenemos aquí, que son base, base y dos diagonales, base, base y dos lados. Son los casos más típicos que os podéis encontrar para dibujar trapecios. Bueno, espero que os haya servido, lo hayáis entendido. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.